En este vídeo vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales exactas. Definición 341. Se dice que una ecuación diferencial de la forma p de xy más q de xy por y' igual a 0 es exacta si existe una función f definida en un intervalo ab por cd en R, de tal forma que la derivada parcial respecto de x de dicha función coincide con la función p y la derivada parcial de la función respecto de y corresponde con la función q, con la que aparece ahí también. En este caso, la solución de la ecuación diferencial es esa función igualada a una constante c, que no sabemos cuál es y que si en caso de ser un problema de Cauchy, pues podremos determinar. Proposición 341. Dada una ecuación diferencial de la forma p de xy más q de xy por y' igual a 0, va a ser exacta si se verifica la siguiente condición. La derivada parcial de p respecto de y en xy va a coincidir con la derivada parcial de q respecto de x en xy. Es decir, la que no tiene la y' tengo que derivarla respecto de y la que tiene la y' tengo que derivarla respecto de x. Si se cumple esta condición será exacta y se podrá resolver con el procedimiento que vamos a hacer. Si no, pues habrá que buscar otras alternativas de resolución. Vamos a ver cuál es el procedimiento de resolución. Pues este procedimiento se puede resolver igual empezando con la variable y. Vamos a empezar con la variable x y vamos a ver una serie de pasos. El primer paso es que comprobemos que es exacta, es decir, que veamos que ocurre esto. Calculamos las dos y si son iguales, pues continuamos. Si no son iguales, pues tenemos que buscar otro procedimiento. Suponemos que la derivada parcial de f respecto de x es la p de xy, es decir, la primera función de la ecuación diferencial. Integramos y al integrar lo que vamos a obtener es la función, que integrarlo, más una constante. La constante es una función que depende de y, porque cuando yo derivo respecto de x, la y es como si fuese una constante. Por tanto, lo que me va a aparecer aquí es una función que depende de y, y esto es constante respecto de x. Ahora lo que tenemos que hacer es, esta expresión que hemos obtenido aquí, la vamos a derivar respecto de y la vamos a igualar a q de xy. Y de aquí tendremos que poder despejar g' de y. Aquí lo que ocurre es lo siguiente, si la ecuación diferencial es exacta, cuando yo despeje, las x tienen que desaparecer por completo. En caso de que no desaparezcan por completo, tengo dos opciones. La primera, no es exacta, me he equivocado al comprobarlo. La segunda, es exacta, pero mis cálculos anteriores están mal hechos. O me he equivocado al derivar o cualquier cosa. Entonces, si la g' de y tiene cosas que tienen x, algo va mal, algo está mal hecho. Después, calculamos cuánto vale g de y, integrando g' de y la completamos reemplazando por su valor aquí. Y ya está. Vamos a verlo con un ejemplo. Normalmente las ecuaciones diferenciales de tipo exacto van a aparecer en esta forma, es decir, una función por el diferencial de x más otra función por el diferencial de y igual a 0. O una a un lado, otra a otro, que podemos llevar y trasladar. Pero siempre tenemos que dejarla en este formato. Si yo divido por diferencial de x, desaparece de aquí, aparece aquí y tendré y', que será la p esto y la q esto. Entonces, digamos que mi función p va a ser esta, p de x y, la que va con el diferencial de x. Y mi función q va a ser la que va con el diferencial de y. Y siempre acordémonos que tienen que estar las dos en el mismo lado y el igual a 0 el 0 en el otro lado. Tiene que estar igualada a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que es exacta. Comprobamos que es exacta. Normalmente deberíamos poner comprobamos si es exacta porque no lo sabemos, obviamente. Entonces, la parcial de p respecto de y de xy, pues será derivar esto respecto de y. Si yo derivo esto respecto de y, pues la x es como si fuera una constante, lo que me va a quedar son 4y por x y ya está, porque el otro se va a borrar. Y si derivo la q respecto de x, en xy, lo que voy a obtener es, esto lo tengo que derivar respecto de x. Esto es constante, igual que le pasaba al 3, por tanto se hace 0. Entonces, la derivada de esto respecto de x será 4yx. 4yx. Entonces, es exacta. Porque las dos cantidades dan exactamente lo mismo. Por tanto, esta ecuación diferencial es exacta. Procedemos a resolver. Esto quiere decir que existe f de R2 en R de tal forma que f de xy igual a c es solución. Bien, pues vamos a determinar quién es esa función f de xy. En primer lugar,
Si yo hago la parcial de f respecto de x en xy, pues me tiene que dar p de xy. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la función f de xy va a ser la integral de la p de xy, que es 2y cuadrado x menos 3 diferencial de x. Esto lo integramos respecto de x. Entonces lo que me va a quedar es y cuadrado x cuadrado menos 3x más la constante. Y la constante sabemos que es una función que depende de la variable y, porque a efectos de utilizar la variable x, la variable y sería una constante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto es la expresión de la función f. Por tanto, lo derivo respecto de la otra variable. Parcial de f respecto de y en xy va a ser, si derivo respecto de y, lo que tengo es 2y x cuadrado, la x se va, más g' de y. Y resulta que como esto tiene que ser igual a q, por tanto, yo esto lo voy a igualar a esta expresión. Es decir, esto va a ser igual a 2y x cuadrado más 4. Y si nos damos cuenta, aquí el 2y cuadrado y el 2y cuadrado se va. Y llegamos a que g' de y es igual a 4. Y si nos paramos aquí, vemos que esto es independiente de la variable x, es decir, por aquí no hay nada de x, por tanto, voy bien. Ahora integrando, pues tenemos que g de y será igual a 4 por y. No hace falta que ponga la constante de integración, porque la constante de integración ya la añado aquí, en cuanto resuelva. Esto quiere decir que f de x y va a ser igual a, viendo esto, pues tengo que es y cuadrado, x cuadrado menos 3x más g de y. ¿Y g de y cuánto vale? 4y. Pues lo añado, más 4 por y. Y ahora la solución es, pues, f de x y igual a c, es decir, y cuadrado, x cuadrado menos 3x más 4y igual a c. Esta sería la solución. De aquí, en este caso, no podemos despejar la y, porque como es una ecuación de segundo grado, me va a quedar con lo del más menos y no voy a tener un despeje único, es decir, no voy a tener una función única. Voy a tener dos opciones, la del más y la del menos. Por tanto, lo dejamos así, ya que no sabemos cuál es la que se requiere. En este otro ejemplo vamos a abordar este problema de Cauchy. Como veis, tenemos valor. Se hace muy sencillo, resolvemos la ecuación y una vez que la tengamos, pues la x vale 0 y la y vale 1 y despejamos. Bien, vamos a comprobar que es exacta. En primer lugar, esto va a ser p de xy y esto va a ser q de xy. Entonces, comprobemos si es exacta. Entonces, la parcial de p respecto de y en xy va a ser igual. Pues derivamos respecto de y. La derivada de elevado a x es 0 y la de y es 1. Y ahora, la parcial de q respecto de x en xy, pues la de 2 es 0, la de x es 1 y la de lo otro, que es todo dependiente de y, pues es 0. Por tanto, es exacta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues existe f de R2 en R, tal que f de xy igual a c es solución de la ecuación. Bien, pues vamos a encontrarla. Como la parcial de f respecto de x en xy tiene que ser igual a p de xy, pues integrando tenemos que f de xy va a ser igual a la integral de e elevado a x más y diferencial de x, es decir, e elevado a x más y por x, y más la función que depende de y. En cuenta, la y es como si fuera un número. Si imaginamos que esto fuera un 4, pues la integral sería 4x. Entonces me da esto. Y la constante sabemos que es una función que depende de y. Ahora, esto que es la función f, la derivamos respecto de y la tenemos que igualar a g de y. Por tanto, hacemos la parcial de f respecto de y en xy, pues será x más g' de y. Y esto lo tengo que igualar a 2 más x más y por e elevado a y, que es lo que vale q de xy, porque esto será la parcial respecto de y de la función. Si todo está bien hecho, pues lo que depende de x desaparece y llegamos a que g' de y va a ser igual 2 más y por e elevado a y. Ahora tenemos que averiguar cuánto vale g de y.
integrando eso. Por tanto, lo que hacemos es g de i va a ser la integral de 2 más i por e elevado a i diferencial de i. Y esto es 2i más, y tengo que aplicar partes en esta parte de la integral. Por tanto, hacemos u igual a i, diferencial de u es igual a diferencial de i, dv es igual e elevado a i diferencial de i, y v, pues e elevado a i. Por tanto, esto me va a quedar u por v, es decir, i por e elevado a i menos la integral de v por diferencial de u. Y queda bastante sencillo, por tanto esto es 2i más i por e elevado a i menos e elevado a i. Ya la tendría la función g. Función g, pues me resulta esto. Esto quiere decir que f de xy va a ser, pues en principio teníamos esto. Y ahora g de i ya sabemos lo que es, pues lo vamos a completar. E elevado a x más i por x más la g de i. Pues la g de i, que es esta, la añadimos. 2i más i por e elevado a i menos e elevado a i. Podemos haber sacado factor común ahí. Y la solución es, pues, e elevado a x más i por x más 2i más e elevado a i por i menos 1, ahora se saca el factor común, igual a la constante c. ¿Qué ocurre? Que esto era un problema de Cauchy, y como era un problema de Cauchy teníamos valor. El valor era como i de 0 es igual a 1, pues esto significa que la x tengo que sustituirla por 0 y la y tengo que sustituirla por 1. Pues nada, reemplazamos. E elevado a 0 más 1 por 0 más 2 por 1 más e elevado a 1 por 1 menos 1, esto tiene que ser igual a c. Y ahora aquí, esto es 0, esto es 0. Por tanto, lo que nos queda es e elevado a 0, que es 1, más 2, y ya está. Es decir, c es igual a 3. La solución final es, pues, e elevado a x más i por x más 2i más e elevado a i por i menos 1 igual a 3. Esta sería la solución de la ecuación diferencial junto al problema de Cauchy dado por i de 0 igual a 1.